Hoy se pasan por soydecine.com Julia de Paz y Tamara Casellas para hablarnos sobre Ama, película que llega a las salas este 16 de julio. ¿Qué tal, chicas? Bienvenidas. Gracias. En primer lugar, me gustaría preguntarles qué tal están viendo la acogida de la película. Pues muy bien, con muchísimo amor, la verdad. Sí, Se está recibiendo pues muy positivamente, ¿no? estamos muy sorprendidas, la verdad. Sobre todo, a mí me gustan mucho los coloquios porque la gente sale súper emocionada y bueno, y porque el feedback es en el momento y ves que realmente la peli está calando bastante. Sobre todo mucho amor, de verdad que estamos recibiendo mucho cariño. Sí. Y muchas gracias, era una película necesaria. Ostras, es que no hay mejor piropo, ¿no? Que te digan eso. También nos Sí, dicen, se me ha quedado el cuerpo así raro y es como, Un poquito ahí. vale, sí, es que lo siento, gracias. Te voy a es tomar una un montaña. whisky igual. Sí. Nada, decía que la película que, como comentaba, la vi ayer. Para mí fue una montaña rusa de emociones, porque sí que es verdad que en un principio el personaje que interpreta esta Tamara, Pepa, no lograba empatizar para nada con ella y no entendía ciertas decisiones que tomaba, pero sí que es verdad que luego a lo largo de la película veía ciertas escenas que tenías con la niña y me descubrí a mí mismo pues con una sonrisa y poco a poco iba logrando empatizar y demás. Sé, Julia, que la película parte de un cortometraje que hiciste en 2017, si no me equivoco. Mi primera pregunta sería cómo surgió este cortometraje y en consecuencia también la película. Pues nada, el cortometraje nació porque teníamos que hacer el trabajo final de carrera de las CAC y con Nuria Dunjo, que es la guionista, pues nos sentamos y dijimos, vale, ¿de qué nos apetece hablar? Como que cada proyecto nos lo tomamos como una oportunidad de tratar temas que en ese momento pues nos preocupan o nos remueven o de alguna forma nos tocan, ¿no? Y que el mismo proyecto se haga como un proceso de sanación para nosotros y para el equipo. Y había dos temas que nos preocupaban o nos llamaban la atención, que era el concepto de arrepentimiento y el de abandono. Entonces empezamos a escribir sobre estos dos conceptos y me encontré con un libro que se llama Madres Arrepentidas, de Orna Donat, que habla de mujeres que se arrepienten de la maternidad. A partir de ahí empezamos un viaje con mamás, con nuestras mamás, y nos dimos cuenta que tanto en la posición de madre como hijo e hija, estos dos conceptos estaban muy presentes y a partir de ahí empezamos a construir el personaje de Pepa, que es una mujer que se enfrenta sola a la maternidad, incluso llega a arrepentirse porque a ella le han vendido una maternidad que no es real. Y cómo se enfrenta a esa maternidad sin recursos ni apoyo ni una red, ¿no?, que la sujete, y nació así. ¿Y cómo de complejo, porque supongo que lo habrá sido, has notado que ha sido ese cambio del formato cortometraje a largometraje? Bueno, cuando estábamos escribiendo el cortometraje sí que nos dábamos cuenta que el formato corto no nos permitía trabajar algunas capas de Pepa y de la historia que en ese momento nos apetecía, ¿no?, indagar. Y sí que gracias a la película lo hemos podido hacer. De complejidad, lo que es de la historia del personaje no nos ha costado mucho porque es esto, ya teníamos una base muy sólida y una necesidad de alargar o de pues esto, Dilatar, ¿no? de dilatar el personaje en la historia, pero sí que no la dificultad, pero lo más, tampoco obstáculo, sino lo que más me ha costado ha sido enfrentar la dirección durante el rodaje que dura, ¿no?, un largo. En ese sentido, en tu caso, Tamara, ¿cómo llegó a ti la oportunidad de interpretar a Pepa y sobre todo cómo has ido en todo este tiempo construyendo el personaje y cómo ha sido pues, darle vida de algún modo también en esta película? Pues claro, yo era también la prota era Pepa en el corto también. Sí. Entonces eso, de alguna manera,
fue bastante, fue una ventaja porque ya teníamos mucho trabajo hecho a nivel de psicología del personaje, ¿no? La manera que tenemos de trabajar Julia, bueno, la manera que tiene de trabajar Julia es pues intentando pues hablar con personas que hayan pasado por esa situación, o no pudimos hablar en primera persona con una madre que hubiese pasado por eso, pero sí con asistentes sociales. Por el camino nos encontramos a una persona, un niño que había sido abandonado con 7 años. Entonces, todos estos testimonios, con todo eso, creamos una psicología del personaje, y Julia, luego con Julia, trabajan mucho a partir de improvisaciones. Es decir, tienes que tener el personaje, entender muy bien el personaje, tenerlo muy calado, para luego ir sacando improvisaciones y situaciones que no se presentan en la película, pero que a nivel actoral te ayudan muchísimo a crear todo ese imaginario del personaje, ¿no? Y bueno, nos dimos cuenta, yo también recuerdo en el corto comentar esto, ¿no? Decir, hostia, se nos queda muy corto, ¿no? Para poder desarrollar el personaje desde el respeto y poder mostrar la complejidad que tiene este personaje, que es mucho más lo que aparentemente no ves de Pepa. Eso era lo más importante, de crear todo lo que va por debajo del personaje que te presentamos, ¿no? Bueno, nosotras somos bastante exhaustivas a la hora de trabajar. Tenemos un tesón, somos unas personas muy constantes, y teníamos muy claro que había que ir de capa a capa, ¿no? De poquito a poquito, para mostrar precisamente esa complejidad, ¿no? Ir en contra de esa apariencia que te muestra del personaje al principio, y entonces tener muy cubiertas las capitas que van debajo. Un poco, a grosso modo, un poco es así como trabajamos. La verdad es que me quedé con bastantes ganas de saber más de lo que había detrás del personaje, que no se llega a mostrar, obviamente por falta de tiempo, sobre todo para lograr empatizar más con ella, sobre todo al principio, ¿no? Porque a medida que avanza la película sí que es verdad que, como tú dices, vas descubriendo ciertas capas, pero imagino que tendrían como una especie de biografía previa y demás, ¿no? A la hora de crearla. Sí, sí, no solo con Pepa, con Pablo Gómez, que es el que hace de Diego también. Claro, para que, aparte de que Pablo es un actor maravilloso, creamos toda una historia de Pepa y de Diego desde que se conocieron casi, porque dejan Sevilla, los dos se van a vivir juntos a Alicante, o la relación que Pablo tiene con Rosario, con la que es la madre de Pepa. Todo eso estaba muy trabajado. Y Pepa, pues trabajamos desde 5 o 6 años antes de que abandone su casa, desde que el padre está vivo. Entonces trabajamos secuencias que le habían pasado a ella, ¿no? Secuencias imaginarias que ella... Un diario de toda esa vida, porque luego eso a mí a nivel actoral me posicionaba en una emoción que luego vas a utilizar en las secuencias que tú vas a ver de la película. Pero un poco tú conectas siempre con las cosas porque tienes un pasado, ¿no? Ese pasado es el que teníamos muy claro que había que formar, ¿no? Y construir de Pepa, para que tuviese sentido luego la secuencia, precisamente por eso, porque es un personaje que va a ser juzgado, y entonces tenías que tener muy claro como actriz de dónde viene el personaje. Bueno, esta pregunta es un poco para las dos, ¿no? Pero Tamara, creo que tú eres una de las grandes estrellas de esta película, pero hay otra que es Leire Marín Vara, una niña de, no sé qué tendría, 6 años cuando rodó. Sé que rodar con niños, 5, sé que rodar con niños es bastante complicado. Mi pregunta es un poco eso, ¿cómo ha sido en este caso el rodaje con una niña tan pequeña? Bueno, en nuestro caso fue fácil porque... aparte que teníamos un coach para Leire, que era Carlos Villafaina, que quieras o no, pues nos facilitaba mucho el trabajo. Leire también nos lo puso muy fácil, porque es una niña con ya un talento innato, mucha inteligencia emocional, mucha empatía, y quieras o no, aunque sea una niña, pues nos lo puso muy fácil. Además lo planteábamos como si fuesen juegos, y bueno, era otra manera por mi parte, de encarar la dirección, ¿no? Que como lo hacía con los otros actores y actrices.
Sí, el factor sorpresa con los niños es fundamental. Es decir, tú no puedes rodar con un niño como ruedas con un adulto. Claro. Si tú le haces repetir una toma demasiado a un niño desde el mismo enfoque en cada toma, no va a salir, porque tú te brindas de los niños de la espontaneidad que tienen y de la frescura. Entonces era más el trabajo de desde dónde tomamos, o sea, teniendo claro dónde hay que llegar en la secuencia, desde dónde sorprendemos a Leire para que ella la vea como nueva. Esto era una base fundamental a la hora de trabajar con ella. Por eso siempre el factor juego siempre tiene que estar. Es como, Me vale, imagino pues ahora... que habría mucho margen a la improvisación y demás con ella, ¿no? Mmm, Por una parte por sí, una parte porque no sí. había guión con ella. Por otra parte no, porque ya habíamos planteado las escenas en los juegos. Pero sí, yo creo que en general sí que se notaba como esta energía de improvisación, porque es esto, con un niño o niña no se puede marcar mucho porque hay este factor sorpresa, ¿no? Sí, y de hecho sí que es verdad que han habido, con la niña han habido algunas bastante, bueno, alguna que otra toma única, quiero decir, esa toma no se puede volver a repetir porque no vas a hacer pasar a la niña por ahí otra vez. Entonces sí que teníamos muy en cuenta que si la niña te daba algo improvisado tenías que tomarlo como oro porque era muy difícil que, o sea, te quiero decir, que saliese de lo que ya se ha estipulado y de lo que más o menos a nivel de juego ya hemos rodado con ella, o sea, ya hemos planteado con ella. Entonces, si improvisaba algo, hostia, tenías que estar muy, muy por ella, muy atento, muy atenta para tomarlo como oro y trabajar a partir de ahí. Eso sí era algo que teníamos muy en cuenta. Claro. Es bastante probable que viendo el éxito que está teniendo la película y demás, se os abran más puertas en la industria a las dos, ¿no? Mi pregunta es, a partir de este momento, ¿qué tipo de cine le gustaría hacer? Yo personalmente el mismo. Porque para mí el cine pues, es una herramienta de militancia y una oportunidad para poner en denuncia temas que a mí me preocupan o le preocupan a las personas de mi alrededor. Así que personalmente yo voy a seguir por el mismo camino. Y yo un poco igual también, la verdad, pero independientemente, bueno, personajes que sean interesantes, ¿no? Y sobre todo que es que a mi Pepa me ha enseñado, a mí esta peli me ha enseñado mucho, bueno, ellas me han enseñado mucho, ¿no? Entonces es una cosa que me llevo, ya no solo a nivel interpretativo, que creo bueno, que he crecido con ella y con el equipo, porque llevamos muchos años trabajando juntos y eso es un regalo a la hora de desnudarte de cualquier manera en un rodaje. Pero bueno, y a nivel personal he crecido mucho, entonces bueno, pues proyectos, y generalmente creces con proyectos donde te implicas de esa manera, pues sobre todo proyectos sociales, ¿no? Proyectos donde hay una reivindicación, ¿no? Realmente. Justo eso iba a preguntarles, ¿qué habían aprendido ustedes en lo personal durante todo el proceso que ha supuesto rodar esta película? ¿Y cuál dirían que es el mensaje más importante de ella de cara a los espectadores? Uf, qué complicado. Vaya pregunta. Lo siento, pero... Yo he aprendido que el cine es trabajo en equipo. Sí. Que el equipo es esencial, vamos, cada persona que forma parte de este equipo. Yo es lo que más he aprendido. Yo he aprendido, aparte de eso, que sí es algo que lo llevo por bandera. Creo que es una película que, aparte cuando trabajas en una película así, con planos tan íntimos, y pues imagínate el equipo que ha tenido que haber detrás para rodar una película con planos donde estás tan dentro del personaje, ¿no? Claro. Es una cosa que me ha enseñado mucho y a mí ellas me han enseñado muchísimo de feminismo, en realidad. De tomarme la vida y desde el no juzgar, ¿no? Siempre me dicen, ¿cómo has podido hacer un personaje, cómo te has planteado este personaje que sabes que el público lo va a odiar al principio, ¿no? Lo va a caer mal. Hostia, pues desde el no juicio, ¿sabes? Desde el amar a los personajes, agarrarte y
y abrazar las debilidades de cada personaje. Eso es lo que más me llevo, la verdad. Y si tuvieran que dar un motivo a los oyentes o a los usuarios que estén viendo esto para que vayan a las salas a ver esta película, ¿cuál sería? Que es una oportunidad para poder replantearse lo que se nos ha impuesto hasta ahora, que es la maternidad, de ver otra cara de la maternidad más real e incluso adentrarte en una historia que quizás en otro momento, en otra situación nunca te plantearías pues indagar. Sí, a mí también antes me preguntaron un poco lo mismo, me decían, ¿le dirías al público que fuese a verla? Pues sin juicio, ¿no? Sin olvidando, ¿no?, de dónde vienen, ¿no? Como con la mente abierta. Yo les decía, no, yo en realidad creo que lo que les aconsejaría es que fuese con todos sus juicios y todo su pasado y todo lo que han vivido, porque si no van con eso, realmente no, entonces cuando no van a ver nada, ¿no? Es que se tienen que encontrar con eso. O sea, para encontrarte con que tú estás juzgando al personaje, tienes que ir con todo eso en la mochila, ¿no? Precisamente que vayan sin pretensiones, pero con el background de su vida bien, claro, bien sabido, ¿no? Para que les sorprenda realmente. Pues muy bien, una última pregunta. ¿Os quedan entradas para Penélope? A ti te guardamos una. Muy bien. Pues nada, chicas, de verdad, ha sido un placer tremendo tenerlas por aquí y yo personalmente animo a todo el mundo a que vaya a ver esta peli porque desde luego es una película que no es una película pretenciosa, es una película pequeña, pero que desde luego a mí por lo menos me ha dejado huella. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada, hasta luego. Chao. Nada.